Del polvo al ser humano hizo la forma que hoy tenemos, y después hizo esto: sopló en su nariz. ¿Qué hizo Dios? Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y eso nos hace diferentes al resto de la creación. A diferencia de los patos, los perros, los gatos, los osos y cualquier otro animal que existe, nosotros tenemos dentro de sí el aliento de Dios. Tenemos algo que se llama espíritu, que fue lo que Dios sopló cuando creó al ser humano. Primera de Tesalonicenses dice, capítulo 1, el verso 23. Y que Dios mismo, leo nuevamente, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique. La palabra santificar significa apartar. Que Dios los santifique por completo y conserve todo su ser. Y aquí describe nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repita conmigo esto para que se nos recuerde: yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Eso es lo que nosotros somos. Somos un espíritu que tiene un alma. En el alma están las emociones, los pensamientos, la voluntad del ser humano, y vivimos en un cuerpo. Y les decía que es importante que nosotros recordemos esto, porque la tendencia del pensamiento es hacernos creer que nosotros solo somos este cuerpo. Y si este cuerpo quiere tal cosa, dáselo, dale gusto al cuerpo, dicen algunos, ¿cierto? Dale gusto al cuerpo, dale gusto a la carne, vive la vida. A los jóvenes se les dice: disfruta, diviértete, ten muchas parejas, acuéstate con ellos, dale gusto al gusto. Pero eso no es una verdad. Nosotros somos más que este cuerpo. Por favor, mire a la persona que está a su lado, y si tiene confianza, hasta pellízquelo y dile: tú eres más que esto. Y dice la escritura que acabamos de leer, que Dios guarde, nos ayude a guardar todo nuestro ser entero: espíritu, ¿qué más? Alma, ¿qué más? Cuerpo. Hermanos, es bueno cuidar el cuerpo, pero es mejor cuidar el alma y el espíritu. Así que qué bueno si tú como hombre procuras ir al gimnasio, mantenerte fitness, saludable. Eso es maravilloso, pero también alimenta tu espíritu, alimenta tu alma. Mujer, qué bueno que te guste cuidarte, verte bien, maquillarte. Hoy está de moda tunearte. Hasta en tanda ya lo hacen. Pero eso no es lo más importante, porque ese es el cascarón. Este cuerpo que nosotros vemos es el cascarón. Y cuidado, mujer, si tú quieres mantener a un hombre a tu lado a base de tu cuerpo, porque todo eso pasa. Y cuidado, hombre, si tú lo que buscas es solo un cuerpo. Somos más que eso. Y es importante que nosotros estemos conscientes de esto, que hay una vida después de la muerte. Repito esta frase: vida solo hay una, así que hay que disfrutarla. Mentira.
Hay otra vida después de esta. Hebreos capítulo 9 dice el verso 27, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Por si no lo sabía, usted y yo un día nos vamos a morir. Pero ahí no se acaba todo. ¿Qué dice esa escritura? Que después de la muerte aquí en la tierra vendrá ¿un qué? Un juicio. Y solo hay dos lugares, solo hay dos destinos a donde nosotros podemos ir: el cielo, en la presencia de nuestro Padre, en la presencia del Señor Jesucristo, que aunque no lo conocemos, a nosotros no nos tocó la dicha de conocer a nuestro Señor Jesucristo físicamente, pero lo amamos. Y estoy seguro que cuando lleguemos al cielo lo vamos a reconocer al amado de nuestro corazón. David decía, el amado de mi alma. Pero el otro destino es el infierno, el tormento eterno. Y la decisión a dónde vamos a pasar nuestra eternidad es una decisión personal. ¿Es una decisión qué? Personal. Y es una decisión que se toma mientras está vivo en esta tierra. Dice Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado, el resultado del pecado, de la separación del ser humano con Dios, su Padre y Creador, es la muerte eterna. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. ¿A cuántos de ustedes les gustan los regalos? A la gran mayoría nos gustan los regalos. Nos gusta recibirlos, a algunos no les gusta darlo porque son bien codos. Pero el mayor regalo que nosotros podemos recibir es la vida eterna. Dice Mateo 10, verso 28, palabras de Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Note que después de esta vida hay dos muertes. La muerte física, esa es cuando colgamos los guantes. Esa es la muerte física. Pero habla de otra muerte. Dice, no solo los que pueden matar el cuerpo, sino pueden matar el alma, el espíritu. Y que te pueden mandar al infierno. El infierno existe. El infierno es real. Pero a mí no me gusta hablar del infierno. Pero dice también Jesús, y quedó escrito en Juan capítulo 11, verso 25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hermanos, nosotros un día vamos a morir de esta tierra, vamos a partir de este lugar. Pero dice la Escritura que aunque muramos en esta tierra, si tú naciste de nuevo, le entregaste tu vida a Jesús, aunque mueres aquí, verdaderamente no vas a morir, sino vas a vivir. Ahora te pregunto algo: ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde te gustaría pasar la eternidad? ¿En el cielo, donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, donde la presencia de Dios lo ilumina todo, donde recibiremos galardones por haber servido al Señor con fidelidad?
o al lugar del tormento eterno, donde la Escritura dice que hay llanto, hay dolor, hay crujir de dientes. Y eso es por la eternidad. Que no nos vaya a pasar como alguien, como no es un chiste por supuesto, pero que a alguien le dijeron: ¿a dónde quieres ir, al cielo o al infierno? Y este hermano era un poco travieso y dijo: pues si me dan a escoger, pues denme primero chance de conocer el cielo. Bueno, y fue al cielo y todo hermoso. Pero dice: me da curiosidad saber cómo es el infierno. ¿Me dan chance? Sí, lo llevaron. Y cuando iba entrando al infierno, ve a dos diablitas así voluptuosas, y luces y show, y la gente gozándola y pasándola bien. Y dice: caray, como que me está gustando más el infierno. Y por ahí estaba Satanás y le dice: don Sata, pase usted, señor, este es el infierno. Y él dice: no, pues aquí se ve que está bueno. Y lo llevan y le dicen: bueno, ¿a dónde decidió usted al final? Pues la verdad, al infierno, porque se ve que ya está buena la cosa. Pues al infierno, y llega al infierno y ve todo eso diferente. Ve la gente sufriendo eternamente y dice: ¿pero qué pasó? Y cuando llega lo comienzan a atormentar y dice: ¿qué pasó? Necesito hablar con Satanás. Y va y busca a Satanás y le dice: ¿qué pasó? Esto no es lo que me mostraron. Y le dice Satanás: es que estábamos en campaña política. Hermanos, el infierno no es como la gente lo pinta. El infierno es real, pero también el cielo es real. La decisión está en nosotros, y la decisión se tiene que tomar mientras estamos vivos en esta tierra. Ahora, en una ocasión, una persona me dijo: ¿pero cómo puede existir el infierno? Yo sí creo que existe el cielo, pero no el infierno, porque ¿cómo es posible que Dios, que nos ama tanto, que dice amar tanto a la humanidad, cómo un Dios que ama tanto a la humanidad va a crear el infierno para que sus hijos se vayan al infierno? Y yo le respondí: es que Dios no creó el infierno para sus hijos. Dios creó el infierno para el diablo y los demonios que se rebelaron en contra de él. Ahora, se va al infierno aquellos que deciden seguir al diablo y sus placeres y no a Dios. Pero el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Juan capítulo 3 dice el verso 16: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Para qué lo envió? Sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del único Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación. ¿Cuál es la causa de la condenación? Aquí está. Y para todos aquellos que a veces preguntan: ¿por qué Dios no hace nada ante las guerras, ante las pandemias, ante tanto dolor? ¿Dónde está Dios cuando abusan de un niño, cuando golpean a una mujer, cuando asesinan a un inocente? Pues dice el verso 19: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas.
toda la maldad que nosotros vemos en este mundo es porque la humanidad ha preferido la oscuridad que la luz. Ha preferido la maldad, la mentira, que la verdad. Pero la realidad es que Dios quiere que todos sean libres de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Tanto Dios lo desea que entregó a su Hijo Jesús. Y no lo entregó para condenarnos, lo entregó para que todos seamos salvos. Pero es una decisión personal. Y es una decisión que se tiene que tomar mientras está en esta tierra. Una vez que uno muere, ya no se puede hacer nada. Ahora, hermanos, quiero leer lo que dice Romanos capítulo 10, el verso 8, porque el mensaje de este día es súper sencillo. Estamos hablando de la vida eterna. Pregúntale al que está a tu lado: ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿A dónde quieres ir? Dijera la alabanza: ¿a dónde vamos a parar? Jesús nos promete salvación y vida eterna. Dice Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Roma porque estaban cuestionándose quiénes y cómo podrían ser salvos. Porque esa es una buena pregunta. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Entonces, ¿cómo se logra ser salvo? ¿Será que mi tío, que yo lo veo que es tan terco, tan duro, podrá ser salvo? ¿Será que la gente que se dedica a las drogas, al robo, al asesinato, en estos días hemos tenido eventos tan horribles, ¿será que esas personas pueden ser salvos? ¿Quién puede ser salvo? ¿Cómo se es salvo? Y Pablo responde y dice el verso 8, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así la Escritura dice: todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Y quiero que por favor con fe declare el siguiente verso conmigo: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La salvación está cerca. El mayor obstáculo para que una persona sea salva es creer que esa persona difícilmente será salva. Es fácil. Diga conmigo: es fácil. Dile que está a tu lado: es fácil. ¿Cuántos de nosotros hemos pospuesto algunas cosas, cierto, en la vida? Como, ay, no. Y cuando uno lo hace, dice: uy, tan fácil que era. Pues sí, pero no se atrevía. Usted ve difícil que algún miembro de su familia sea salvo. Dios lo ve fácil. Va a llegar el día, va a llegar el momento en que el Espíritu Santo va a obrar en su corazón y de su corazón va a confesar que Jesús es el Señor y la salvación va a llegar. Yo veo a algunos de ustedes
ovejitas mías, y a veces digo, Padre, ¿por qué me diste a pastorear estas ovejitas? Pero gracias a Dios por su misericordia y su paciencia que nos ha tenido. Nunca me imaginé yo estar aquí. Yo sé que algunos de ustedes nunca se imaginaron estar aquí, pero están aquí porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esta semana llénate de fe y sé tú la primera persona que confiese a tus familiares: un día te voy a ver diciéndome antes que yo me levante, vamos a la iglesia. Un día te voy a ver sirviendo al Señor. Un día te voy a ver predicando el evangelio. Un día te voy a ver comprometido, comprometida con el Señor. Va a llegar ese día. Porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero créelo. Los primeros que tenemos que creerlo somos nosotros. Deje de decir que él es duro, que ella es dura. Más duro era usted. Era más duro que ese frijol de la Conazupo, y aquí está. Porque el Espíritu Santo puede tocar a cualquier persona. Pero el verso 14 continúa: ahora bien, ¿cómo invocarán? ¿Cómo la gente creerá en su corazón y confesará con su boca? Dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahora, para que ellos crean, tienen que oír, y para que ellos oigan, tiene que haber alguien que les predique. Y ahí es donde entramos nosotros. Predique, comparta de Jesús, sobre todo comparta el amor de Jesús. Dice el verso 15 en su segunda parte: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Mire, cuando uno predica el evangelio, hasta pedicure nos hace el Señor. Si usted padece de juanetes, vaya y predique el evangelio. Dios le va a quitar hasta los juanetes. Porque dice la Escritura: hermosos son los pies de los que llevan las buenas noticias. Por eso, como iglesia, nos estamos preparando ya para las noches de gloria, porque queremos, ese estadio lo vamos a llenar de por lo menos 20,000 personas, y muchos se van a quedar afuera, y muchos que no puedan venir, pero todos en esta ciudad van a conocer que Dios sigue haciendo milagros, que Dios salva, que Dios restaura, que Dios cambia vidas. Y no solo de esta ciudad, sino de todo el estado, de todo el país. Ya nos han estado llamando personas. Nos llamó una persona que vive en el extranjero, que dice que va a venir. Imagínense. Solo me acuerdo de las palabras de aquel discípulo que dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, de Comalcalco puede salir algo bueno. Claro, porque hay una iglesia que ha entendido que un mover del Espíritu Santo, un avivamiento del Espíritu Santo, no solo consiste en milagros, en señales, en prodigios, sino en una pasión por el evangelio, porque otros conozcan de Jesús. Dile al que está a tu lado: predica.
Algunos dicen, pero es que yo no sé cómo se anda repartiendo folletos del candidato. Predique, comparta de Jesús. Qué bueno, apoya al candidato que usted quiera, pero también comparta de Jesús. Échele ganas a su grupo, líderes de grupo, con pasión cada semana. Porque hermosos son los pies de los que predican el Evangelio. Efesios capítulo 2, verso 8, y quiero ir concluyendo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia. La salvación es gratis, hermanos. Alguien dijo que la salvación es tan cara que solo gratis se puede recibir. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se jacte. No es por obras. No somos salvos por ser buenas personas. No somos salvos por sacrificarnos. Jesús se sacrificó por nosotros. No somos salvos por ser santos. Es el Espíritu de Dios el que nos santifica. No es por obras. Y perdón, no se trata de ser evangélico. En el cielo habrán evangélicos, católicos y sin religión, porque la salvación no te la da una religión. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que si usted es de aquellos que anda peleando con otras por religión, deje eso. No caiga en eso, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, dice el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas. Ahora, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Lo voy a repetir. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Usted no se salva por ser un buen esposo y un padre. Pero si usted dice y cree ser salvo, sea un buen esposo y un buen padre. ¿Me estoy explicando? No somos salvos por ser generosos con el necesitado, con la obra de Dios. Pero si somos salvos, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Para eso Dios nos salvó. Y no hay mejor obra que predicar para que más personas sean salvas. Esa es la mejor obra que todo cristiano puede hacer. Y termino leyendo 2 versículos más. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3, porque quiero terminar hablando de la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice que nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. La obra de salvación en una persona la hace el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que convence al ser humano de sus pecados. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros para abandonar el pecado.
Y repito, yo no soy salvo por dejar de pecar, porque no es por obras, sino abandono mis pecados por consecuencia de que soy salvo. A mí nadie me dijo que abandonara mis pecados. Todavía tengo algunos, la verdad, como todos. Pero nadie me dijo a mí que tenía que abandonar mis pecados. Algunos dicen, oye, es que aquí te prohíben hacer tal cosa. No, nadie nos dice que tenemos que dejar. Nadie nos pone un requisito de abandonar nuestros pecados. No, es el Espíritu Santo que está en nosotros quien va haciendo esa obra. Por eso dice Efesios capítulo 4, el verso 30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. En el momento en que una persona recibe a Jesús como su Salvador, su Señor, el Espíritu Santo entra en esa persona, hace el milagro de la salvación, ese regalo maravilloso, y el Espíritu de Dios se queda en nosotros como un sello para el día de la redención. Voy a poner este ejemplo, quizás es un poco burdo, pero el día en que uno muere y su espíritu es juzgado, lo revisan y preguntan, ¿este tiene el sello? Ah, sí, este tiene el sello del Espíritu Santo. Ok, va al cielo. Porque Eclesiastés capítulo 12 dice el verso 7, cuando llegue ese día, dile al que está a tu lado, va a llegar ese día. Va a llegarnos ese día. Algunos no nos urge, pero va a llegar. Algunos dicen, yo quisiera que ya le llegara al marido. Deje que Dios le va a llegar ese día. Pero dice, cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste. ¿Cómo Dios creó al ser humano? ¿De dónde lo creó? Del polvo. Yo recuerdo cuando era niño, en la escuela dominical nos enseñaban que nosotros veníamos del polvo y decían, ¿quieren que se lo compruebe? Tállese aquí. Y nos decían, tállese aquí para que le salga tierra. Ya después nos dimos cuenta que nos salía tierra porque no nos habíamos bañado bien, pero decían, mire, somos del tierra. Dice, el cuerpo vuelve al polvo. Y el espíritu, ¿a dónde va? A Dios. Pues Él fue quien lo dio. Un día nuestro cuerpo va a volver a la tierra. Pero en el mismo instante que nuestros ojos se cierran, suspiramos, nuestro espíritu vuelve a Dios, quien nos los dio. Aquellos que nacimos de nuevo, eso va a ser glorioso, eso va a ser maravilloso para quienes estamos en Cristo. Pero para los que no están en Cristo, su espíritu irá al lugar de tormento. Ahora, hermanos, este mensaje tiene dos sentidos. Uno, darle gracias a Dios por el regalo de la salvación. Gracias, Señor, porque me has dado la vida eterna. Gracias, Señor, porque aunque muera aquí, ciertamente viviré eternamente. Gracias, Señor. El apóstol Pablo decía, gracias, Señor, porque aunque este cuerpo físico mortal se desgasta cada día,
el hombre interior, el espíritu se fortalece día a día hasta ver a nuestro Señor. Pero el otro sentido de este mensaje es lo que dice Romanos. ¿Y cómo creerán los demás si no hay quien les predique? Hermanos, predicar el evangelio de la forma en que lo quieras predicar, utilizando el medio que quieras hacerlo, es un asunto de vida o de muerte. Es un asunto de vida o de muerte. No de muerte física, de muerte espiritual. Y yo quiero animarte a que el primer paso que tienes que dar es orar por aquellos que aún no han sido salvos, aquellos que no le han entregado su vida a Jesús. Ora por ellos. Ora por ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Algo se metió ahí, pero no se preocupe. Ore por ellos. Aunque le caigan mal, aunque sean sus enemigos, aunque le moleste la manera en que ellos están viviendo, ore por ellos. Y segundo, ore porque Dios lo use a usted, para que Dios le ponga las palabras correctas y la forma correcta, y que a través de usted puedan conocer a Jesús y el Espíritu Santo le pueda usar a usted para que ellos sean salvos.